Bueno, lo primero de todo, quería saber si tenéis alguna duda al hacer las tareas, si os habéis mirado alguna cosa. Yo creo que los vídeos están bastante claritos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. ¿No? Vale, pues entonces voy a ver yo un poquito lo que... Bueno, pues algunas cosas que he pensado están relacionadas con la tarea que tenéis que hacer de la unidad 6, ¿vale? Y bueno, pues deciros, a ver, varias cosas. Vamos a iniciar sesión aquí. Lo primero de todo. A ver qué pasa ahora. No puedo entender esto. A ver, voy a hacer una cosa. Voy a parar la grabación. Ah, bueno, ya ha entrado. Vale. Es que en la grabación ha puesto, puede haber problemas de rendimiento y digo, no sé, a ver si es que en la cámara, la grabación, lo que hace que esto vaya tan lento. Vale, a ver, el último día yo estuve explicando el comando crontab para programar la tarea y luego no funcionó, ¿vale? Vale, yo creo que no funcionó. A ver, el otro día yo juraría que no estaba utilizando esta máquina, ¿vale? Voy a programar otra vez la tarea. Yo creo que el otro día lo que nos pasó fue que la hora de Linux, la hora de la máquina virtual no era la misma que la hora de mi máquina real, ¿vale? Ahora mismo sí que veo que es la misma hora en la máquina virtual y en la real, y entonces probablemente como yo la había programado a la hora en concreto que era, pues lo que pasó es que, claro, como no era esa hora, pues no se ejecutaba la tarea, ¿vale? Entonces os recuerdo que lo que había que hacer para programar una tarea, había que poner crontab -c, ¿vale? Y entonces entrábamos a la edición de este fichero que lo que hacía era programarme una tarea para el usuario que yo tengo ahora mismo, que es el usuario profesor, ¿vale? Entonces, mirad, yo aquí tengo una tarea programada que lo que hace es ejecutar el comando date, ¿vale? Todos los minutos, de todas las horas, de todos los días, de todos los meses, independientemente del día de la semana que sea, y la salida de ese comando la guarda en un fichero que se llama fetch, ¿vale? Bueno, pues yo ahora me voy a salir de aquí, ¿bien? Y voy a hacer un ls. Ese fichero fetch se encuentra aquí en este directorio, en el directorio actual, es donde me ha creado el fichero, ¿vale? Y cuando yo hago un cat del fichero, que lo que hace es mostrarme el contenido del fichero, vemos que le ha metido la fecha y la hora de hoy, ¿vale? Estamos a 24 de febrero a las 4 y 8 minutos, ¿bien? Bueno, ahora cuando pase un minuto más, se va, no sé ahora mismo, creo que solo tenía un mayor que. Al tener un mayor que, lo que hace es machacar el contenido del fichero con la nueva hora, ¿vale? Vamos a verlo. Cuando yo ahora hago aquí un cat fetch, efectivamente, lo que ha hecho ha vuelto a escribir la fecha dentro del fichero, ¿vale? Pero en este caso machacando lo que había antes, ¿bien? Si yo ahora hago un crontab -c y modifico esto para que el fichero no se machaque, sino que se añada la nueva ejecución del comando date al contenido que ya tenía, bien, pues veremos que a partir de ahora se van a ir añadiendo nuevas líneas conforme vayan pasando los minutos, ¿vale? Bueno, vamos a esperarnos un poquito para que se actualice esto y ahora comprobaremos que esto ha funcionado correctamente. Bien, os recuerdo que el crontab no recogía los segundos, ¿vale? Pero si yo lo tengo programado, la tarea la cierro su programación en el segundo 30,
pues se ejecuta en el segundo 30, ¿vale? Del día, la fecha y la hora que nosotros hayamos especificado, ¿vale? Bueno, voy a volver a hacer un cut, a ver si ya ha añadido y efectivamente, vemos que aquí ya ha añadido, ¿vale? La nueva línea, ¿vale? Y así iría añadiendo nuevas líneas a este fichero, con lo cual el problema del otro día no fue que no funcionase el cron tab, sino que el problema fue que la fecha de la máquina virtual era distinta a la fecha, no la fecha, sino la hora era distinta en la máquina virtual y en la máquina real, ¿vale? Bueno, dicho lo cual, voy a explicar algunas cosillas referentes a discos duros. Voy a ver cómo añadir un nuevo disco duro en VirtualBox, que lo necesitáis saber para hacer la práctica del tema 6, ¿vale? Vamos a ver cómo formatear un disco, cómo crear la tabla de particiones, cómo añadir particiones, borrarlas, etcétera, y luego cómo crear copias de seguridad con la aplicación Clonecilla, ¿vale? Entonces, mirad, una máquina virtual no es más que un conjunto de, como si dijésemos, de componentes hardware que yo me he cogido para formar una máquina con unas características especiales. Evidentemente, esas características hardware que yo selecciono pueden ser como muchísimo las características hardware que tiene vuestro ordenador real, pero nunca superiores a las de él, ¿vale? Entonces, yo me he creado una máquina virtual con una serie de características que vemos resumidas aquí, ¿vale? Tenía esta máquina, le pusimos 4 GB de RAM, bueno, no las puse yo porque esta máquina la instalé yo en mi casa, ¿vale? Tiene pues un disco duro con 40 GB, ¿vale? Un único disco duro con 40 GB, 4 GB de RAM y luego al procesador le puse 2 núcleos, ¿vale? Bueno, yo ahora lo que voy a hacer es añadir un nuevo disco duro. Es como si yo abriese, si fuese una máquina física, abriese la caja y le pinchase un nuevo disco duro a la placa, ¿vale? Para poder hacer eso, evidentemente yo necesito que mi máquina virtual esté apagada, ¿vale? Entonces voy a apagarla, lo primero de todo, ¿bien? Y ahora, desde el VirtualBox, voy a enseñaros cómo añadir un nuevo disco duro. Para añadir un nuevo disco duro me voy a configuración, ¿vale? Selecciono la máquina, me voy a configuración y me voy a almacenamiento. Vale, aquí en almacenamiento tenemos los discos duros. Tenemos discos duros IDE, que son los discos duros estos antiguos, ¿vale? Y los discos duros SATA, que son discos duros más nuevos. Hoy en día, la verdad que casi que se han quedado también un poco anticuados, pero bueno, se siguen utilizando, ¿vale? Los SATA, también los SSD, pero eso no lo recoge el VirtualBox. Entonces, vamos a añadir un nuevo disco duro SATA y para eso vamos a pulsar aquí, bueno, podríamos añadir un nuevo DVD SATA o un disco duro. En este caso vamos a añadir un disco duro, ¿bien? Y para ello tenemos aquí la opción o bien de crear el disco duro o de añadir uno que ya exista. Como yo no tengo ningún fichero de disco duro para añadirle, lo que voy a hacer es crear uno, ¿vale? Aquí yo voy a seleccionar el tamaño que yo quiero darle a mi nuevo disco duro. Le voy a poner 5 GB, ¿vale? Y aquí tengo que el disco duro va a ser del tipo VirtualBox Disk. Y no voy a marcar esto de aquí de reservar completamente porque no quiero que me ocupe ya directamente 5 GB del disco duro de mi máquina real, sino que conforme se vayan usando esas 5 GB, se vayan restando de mi disco duro real, ¿vale? Entonces no voy a reservar ese espacio. Yo le doy aquí a terminar. Se ha creado un nuevo disco duro, ¿vale? Que se llama igual que el anterior, pero en este caso subrayado 1. Bien, y ahora lo que voy a hacer es este disco duro, seleccionarlo para añadírselo a mi máquina virtual. Con lo cual, ahora veis que mi máquina virtual cuenta con un disco duro con el que donde yo tengo instalado el Linux, donde yo hice la instalación, ¿vale? De Linux y luego este es el segundo disco duro que yo he añadido, ¿vale? Bueno, pues le doy a aceptar y ahora voy a volver a arrancar mi máquina. Entonces, os recuerdo, esto no es como Windows en el que a cada disco duro y a cada partición dentro del disco duro se le asigna una letrita para identificarlo, ¿vale? Aquí se le asocian como si dijésemos ficheros, ¿vale? Ficheros que se encuentran en el directorio /d
y que la manera de nombrar a los discos duros que se utiliza en Linux es la siguiente, ¿vale? Los discos duros estos IDE antiguos se nombraban como HDA, sería el primer disco duro antiguo, HDB, el segundo disco duro antiguo, HDC, tercer disco duro antiguo. Cuando digo antiguo me refiero a los discos duros IDE. Hoy en día ya no usamos discos duros IDE, ¿vale? Usamos discos duros SATA. Entonces, los discos duros SATA, su nomenclatura sería SDA1 para el primer disco duro, SDA2, perdonadme, SDA sería el primer disco duro, SDB el segundo disco duro de tipo SATA, SDC el tercer disco duro, ¿vale? Bueno, me voy a salir al terminal, ¿vale? Y desde el terminal nosotros vamos a ejecutar un comando que viene ahí, tenéis un vídeo de cómo funciona el comando este, que es el lsblk, ¿vale? Y este comando lo que hace es mostrarnos todos los discos que tenemos disponibles en el sistema, tanto los que están montados como los que no, ¿vale? Entonces, ¿qué es eso de montar un disco duro? Yo no puedo utilizar en Linux un disco duro si no está montado, es decir, si no está su estructura de directorios incluida dentro de la estructura de directorios de Linux, ¿vale? Entonces, mirad, yo ahora mismo sí puedo hacer uso del disco duro SDA, que es donde tengo instalado el Linux, ¿vale? Veis que está montado la partición, ¿vale? Hay una primera partición de 1 mega en la que estará instalado el group, que es el gestor de arranque, lo que me permite a mí arrancar Linux. Y luego tenemos una segunda partición, que es la SDA2, que contiene todo el Linux que yo he instalado y cuelga del directorio raíz, ¿vale? Entonces yo puedo acceder al contenido de esta segunda partición del disco duro principal, ¿vale? Pero yo ahora mismo me acabo de crear otro disco duro, un disco duro de 5 gigas. Pero este disco duro no está ni formateado, ni tiene, o sea, no le he creado la tabla de particiones, no le he creado las particiones, no le he dado formato a las particiones, ni nada. Por eso aparece simplemente esta información. Y claro, yo ahora os pregunto, ¿vosotros sabéis lo que es una partición? ¿Alguien me sabe decir lo que es una partición? No, simplemente no. Vale, vamos a ver. Hoy en día trabajamos con discos duros de tamaño bastante grandes, ¿vale? No como el disco duro que yo he creado aquí de 5 gigas, ¿vale? Entonces, lo normal es que yo ese disco duro lo divida en trozos, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene que yo un disco duro lo divida en trozos? Porque tú puedes decir, a la piedad, te compras un disco duro de 1 tera y luego lo vas a dividir en trozos. Pues sí, para que yo pueda tener la información dividida dentro de ese disco duro. Porque mirad, cada sistema operativo que yo quiera instalar tendría que ir, a menos que utilice máquinas virtuales, como estoy haciendo yo aquí con vosotros. Si yo instalase el sistema operativo a pelo sobre el disco duro de mi ordenador, yo necesitaría una partición distinta para cada uno de los sistemas operativos que yo quisiese instalar. ¿Por qué? Porque cada sistema operativo tiene una estructura distinta, que es lo que se conoce como sistema de ficheros, ¿vale? Tiene un formato distinto, tiene una manera distinta de organizar la información, con lo cual cada sistema operativo necesita una partición y esa partición estará formada con un sistema de ficheros que es el que utiliza ese sistema operativo para organizar la información, ¿vale? Con lo cual, si yo necesitase instalar en un disco duro varios sistemas operativos, necesitaría mínimo una partición para cada sistema operativo. ¿Por qué digo mínimo? Porque, por ejemplo, Linux, aunque no sea el caso aquí, porque yo aquí no he creado partición swap, con lo cual no tengo memoria virtual, pero Linux, si quiero utilizar la memoria virtual, le tendría que haber creado otra partición. Tendría una partición para instalar el sistema operativo y otra partición para la memoria virtual.
que es la partición que se conoce como partición swap, ¿vale? El Windows solo necesita una partición, pero a lo mejor es interesante, y eso lo hacemos mucho aquí en los institutos, ¿vale? Es tener una partición para los programas, sistema operativo y programas, y otra partición para los datos. ¿Por qué sería aconsejable tener eso estructurado de esta manera? Pues por la siguiente razón. Si a mí se me estropea algún programa o se me estropea el sistema operativo, pantallazo azul de Windows que no puedo seguir adelante y me toca reinstalar el sistema operativo, si yo tengo los datos en la misma partición que el sistema operativo, al formatear para volver a instalar el sistema operativo, borraré también los datos. Mientras que si yo tengo una partición para los datos y otra partición para el sistema operativo, ¿vale? El que a mí se me estropee el sistema operativo no me va a afectar a los datos. Yo reinstalo el sistema operativo, pero los datos los sigo teniendo, ¿vale? O reinstalo la aplicación que esté fallando y los datos los sigo teniendo en otra partición. Por lo tanto, ¿vale? En ocasiones es muy aconsejable tener particiones, ¿vale? Para tener la información o bien clasificada o para poder instalar varios sistemas operativos, ¿vale? El programita que se utiliza en Linux para poder crear la tabla de particiones y poder crear particiones es el comando fdisk, ¿vale? El comando fdisk es un comando que hay que ejecutarlo con permisos de administrador, por eso le pongo delante el sudo, ¿vale? Y yo voy a ejecutar el comando fdisk -L con la opción -L para ver cuáles son las unidades que yo tengo disponibles ahora mismo, ¿vale? Aquí veo que me han aparecido pues todas las unidades que se me han mostrado antes con el comando lsblk, ¿vale? Pero con más información, no solo el nombre como antes, ¿bien? Entonces vamos a ver que yo aquí tengo la información del SDA, que es mi primer disco duro, donde yo tengo instalado el Linux, ¿vale? 40 gigas, me viene información del tamaño de los sectores, en qué punto empieza a grabarse la información, etcétera, ¿vale? Y me dice también que este disco duro tiene dos particiones, la SDA1, ¿vale? Que es de 1 mega, donde se encuentra el arranque, que empieza en este sector, que acaba en este, y una segunda partición de 40 gigas, ¿vale? Que comienza en este sector y acaba en este, ¿vale? Donde yo tengo todo el sistema de ficheros de Linux. Vale, voy ahora a prestarle atención porque yo no quiero tocar el SDA. El SDA no lo puedo tocar porque si lo toco, si formateo, si creo... quiero decir, yo el SDA lo tengo completamente ya ocupado con la partición en la que está el sistema operativo y no puedo hacer nada más. Si me creo esa partición, me cargo el Linux y no puedo hacer nada más, ¿vale? Por eso he añadido un nuevo disco duro para explicaros cómo funciona el comando fdisk sobre un disco que está vacío y que yo ahora voy a manipular, ¿vale? Este disco duro ahora mismo pues no tiene particiones, tabla de particiones ni nada creado, ¿vale? Entonces voy ahora a empezar a trabajar con él y para eso voy a hacer uso del comando fdisk, como he comentado, fdisk, pero en este caso voy a especificar que quiero, en vez de que me muestre toda la información de todos los dispositivos, le voy a indicar directamente que quiero trabajar con el disco duro SDB, ¿vale? Vale, aquí me dice que puedo pulsar la letra M, el comando fdisk se ha ejecutado y esto ya me abre como una consola propia para el comando fdisk, ¿vale? Y me pone que pulsando M veré todas las opciones que yo tengo disponibles para el comando fdisk, ¿vale? Entonces, nosotros, que aquí vienen muchas opciones, vamos a usar principalmente la P, que me va a mostrar la tabla de particiones tal cual está, la N, que me va a servir para añadir una nueva partición, la D, que va a borrar una partición, ¿vale? Y luego la W para grabar los cambios y la Q para salir, ¿vale? Bueno, pues una vez que yo ya sé cuántas opciones tenemos, voy a empezar por añadir mi primera bueno, voy a mostrar primero la tabla de particiones, a ver qué es lo que me muestra, ¿vale? Esto me detecta que no hay todavía particiones creadas, porque si no me lo mostraría aquí,
pero él ya ha creado una tabla de particiones que ahora mismo está vacía, ¿vale? Le ha añadido una etiqueta que es 2 y le ha puesto un identificador al disco. Voy a crear mi primera partición. Para crearla hemos dicho que es la opción N, ¿vale? Entonces, vamos a ver, las tablas de... A ver, el comando fdis, que no lo he dicho, ¿vale? Me sirve para crear particiones de tipo MBR, ¿vale? ¿Y qué son las particiones de tipo MBR? Son como las de el antiguo... sí, a ver, antiguamente, ¿vale? El formato que se utilizaba era el MBR, que lo que me permitía era un máximo de 4 particiones primarias, ¿vale? Pero claro, ¿y si yo necesito dividir mi disco duro en más de 4 trozos? Bueno, pues si yo necesitaba crear más de 4 particiones, lo que hacía era crear 3 particiones primarias y una extendida. Por eso aquí os pregunta, ¿qué quieres crear? ¿Una partición primaria o una extendida? ¿Vale? Bueno, pues yo ahora mismo, como tengo las 4 particiones primarias sin usar, pues voy a crear una partición primaria, ¿vale? Pero que sepáis que utilizando el formato MBR, que es el formato que da el comando fdis, ¿vale? Yo puedo crear un máximo de 4 particiones primarias o 3 particiones primarias y una extendida. Y vosotros me diréis, Piedad, pues ¿qué diferencia hay entre crear 4 primarias o 3 primarias y una extendida? Vale, porque luego dentro de la extendida yo puedo crear tantas particiones lógicas como yo quiera, ¿vale? Con lo cual podría tener pues un montón de particiones, 3 primarias y tantas particiones lógicas como yo quiera. A esas particiones yo le voy a dar un formato, ¿vale? Dar un formato quiere decir que les doy la estructura del sistema de ficheros que yo elija, ¿vale? Entonces, ¿a qué le puedo dar yo formato? Yo puedo formatear una partición primaria y una partición lógica. Nunca puedo formatear una partición extendida, porque una partición extendida no es más que un contenedor de particiones lógicas. Bueno, lo pone aquí, contenedor para particiones lógicas. Por lo tanto, como yo ahora mismo no tengo nada, voy a crearme mi primera partición primaria, ¿vale? Entonces me dice, ¿qué partición es la que quieres crear? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? Pues quiero crear la 1. Me dice, ¿cuál va a ser el primer sector de esa partición? Pues el que me pone por defecto. Quiero que empiece la primera partición en el primer sector libre del disco duro, ¿vale? ¿Hasta dónde quiero que llegue esa partición? Si yo pulso Enter, estaré creando una partición primaria que me ocupe todo mi disco duro de 5 gigas. Pero no lo voy a hacer así. Voy a crear una partición primaria de un tamaño específico que no me ocupe esas 5 gigas, ¿vale? Me voy a crear una partición para especificar el tamaño que quiero darle, voy a poner un más y voy a especificar el tamaño en la unidad que sea, ¿vale? Pues mirad, para no crear particiones muy grandes, voy a crear una de 512 megas, ¿vale? Por eso voy a poner una M, ¿sí? Aquí veis que tengo una K para kilobytes, una M para las megas, una G para las gigas, una T para las teras, una P para las petas, ¿vale? Petabytes. Entonces yo pongo más 512M y aquí viene que me ha creado una partición de 512 megas, ¿vale? Voy de nuevo a decirle que me muestre la tabla de particiones. Vemos que ya me ha creado mi primera partición y del tamaño que es. Vale, voy a crear una segunda partición. De nuevo, comando N para crear la nueva partición. En este caso va a ser, ya me pone aquí que ya tengo una partición primaria creada, tengo 3 libres, así que voy a crear mi segunda partición. Seleccionar el valor predeterminado. Ay, perdón, es que tenía que meter una P. Vale, porque quiero crear una partición primaria. ¿Qué partición es la que quiero crear? La partición 2, ¿vale? Quiero que empiece en el primer sector libre. Y esta quiero también que ocupe 512 megas. ¿Vale? Pongo una P para que me muestre qué particiones tengo ahora mismo y ya veo que tengo estas de aquí. Me voy a crear otra tercera partición primaria, en este caso también, tercera partición primaria. ¿Qué número va a ser? La 3.
Vale, en el primer sector y de nuevo bueno, en este caso voy a poner 1 giga para que lo veáis, ¿vale? Vale, ya se ha creado la partición, veis que del tamaño 1 giga, de nuevo vuelvo a poner la P para que me muestre el listado de particiones y voy a volver a crear una última partición, en este caso una partición extendida para que veáis, ¿vale? Creo la partición extendida y en este caso el primer sector va a ser el sector en el que estoy, ¿vale? Y el tamaño máximo que queda, por lo tanto le doy a Enter y le asigna las 3 gigas que me quedan disponibles, ¿vale? Porque he usado media giga para la primera partición, media giga para la segunda y 1 giga para la tercera. Bien, vale, pues si yo ahora le doy aquí a la P, veo que tengo ya mis 4 particiones. Venga, ahora voy a crear una partición lógica, ¿vale? De nuevo le doy a la N, como ya están usadas todas las particiones primarias y tengo una extendida, me permite crear solo me permite crear una unidad lógica. Ya no tengo que elegir aquí lo que quiero crear, porque ya lo único que puedo crear son unidades lógicas, ¿vale? Pues le digo que el primer sector es este de aquí. Y ahora, ¿qué tamaño quiero yo que tenga esto? Pues le voy a decir también que quiero que tenga 1 giga. ¿Vale? Estoy creando una partición lógica de 1 giga dentro de la extendida de 3, ¿vale? Mirad, le doy a la P y vemos, ¿vale? El SDB5 está dentro del SDB4, ¿de acuerdo? Vale, ¿tenéis alguna pregunta de esto? Es sencillo, ¿sí? Vale, bueno, si yo quisiese borrar una partición, mirad, voy a borrar una partición para borrar las particiones con la letra D, ¿bien? ¿Qué partición es la que quiero borrar? Voy a borrar la partición 3, el SDB3, ¿bien? Pues ya se ha borrado, ahora le doy a la P para que me muestre y veo que ahora tengo la partición 1, la 2, la 4 y la 5, ¿sí? Vale, todo esto que he hecho yo aquí, hasta que yo no le dé a la W, es decir, hasta que yo no escriba el carácter W y grabe, no se graba definitivamente en la tabla de particiones, ¿vale? Así que cuidadito con crear las particiones y no darle a la W porque entonces no se modifica realmente la tabla de particiones. Vale, pues ya se ha modificado la tabla de particiones, ¿vale? Si hubiese querido salir sin modificar la tabla de particiones, le doy a la letra Q y me salgo sin grabar la tabla de particiones. Vale, de nuevo voy a ejecutar el comando lsblk, ¿bien? Que os recuerdo que me mostraba todas las unidades que tengo, ¿vale? Tanto si están montadas como no, y ahora vemos que aquí del SDB ya me muestra todas las particiones, ¿vale? Antes solo me mostraba SDB porque ese disco duro todavía no tenía particiones creadas, pero ahora ya sí que me muestra todo ese listado de particiones, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que hace el comando fdisk. Existe otro comando muy similar que es el comando gdisk. El comando gdisk lo que hace es darle un formato al disco en vez de un formato MBR, en vez de crear una tabla de particiones MBR, me crea una tabla de particiones GPT, ¿vale? Si la tabla de particiones MBR tiene la restricción de que solo puede tener 4 particiones primarias, la tabla de particiones GPT puede tener hasta 128 particiones, ¿vale? Pero bueno, nosotros, a ver, bueno, aquí es que me está pidiendo que elija el disco que yo quiero particionar con gdisk. Como no quiero cargarme lo que tenía de antes, ¿vale? Me voy a salir, pero que sepáis que el comando gdisk os permitiría crear particiones cuando el formato de la tabla de particiones es formato GPT, ¿vale? Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando con el MBR, ¿bien? Y ahora, ¿qué es lo siguiente que vamos a ver? Vale, ya tenemos las particiones, pero ahora a estas particiones hay que darle un formato, hay que formatearlas, ¿vale? Para que, o sea, yo a una partición no le puedo grabar información hasta que no tiene un formato, ¿vale? Y está en Linux montada, ¿vale? Entonces, los pasos serían añadir un disco duro, crear la tabla de particiones en ese disco duro, crear las particiones en ese disco duro
y el siguiente paso sería formatear las particiones, montarlas y a partir de ese momento en Linux ya puedo hacer uso de esas particiones. Es decir, que no es una operación muy trivial. Bueno, es sencilla, ¿vale? Pero no es quizás tan fácil como en Windows, aunque en Windows pasa lo mismo. Quiero decir, tú en Windows le puedes añadir un nuevo disco duro, ¿vale? Pero hasta que no creas las particiones y los formateas, no puedes hacer uso de esas particiones ni de ese disco duro, ¿vale? Entonces, lo siguiente que voy a ver es cómo dar formato a esas particiones. Para eso, el comando que vamos a utilizar es el comando mkfs. A ver, ojo, que todo lo que estoy viendo viene aquí, ¿vale? Os recuerdo que estamos en la RA3, RA4, pero estamos en la unidad 6, ¿vale? Y yo he visto lo que he explicado hoy, sería un poquito esto, el comando lsblk, cómo añadir un nuevo disco duro con VirtualBox, comando fdisk, ¿vale? El comando gdisk os lo veis porque yo no quiero cargarme lo que ya he hecho. Y ahora voy a ver el comando mkfs que sirve para formatear un disco, para formatear, o una partición, perdón, para formatear también hay que ser administrador, ¿vale? El comando es mkfs que viene de make file system, porque realmente formatear un disco no es más que crearle un sistema de ficheros, ¿vale? Entonces el comando mkfs, a continuación vamos a ponerle un punto y a continuación deberíamos indicar el formato, el sistema de ficheros que yo quiero utilizar para formatear el disco duro o la partición. Y vosotros diréis, ¿y qué sistemas de ficheros hay? ¿Cuáles son? Bueno, pues mirad, si le damos a la tecla tabulador 2 veces, me va a aparecer qué sistemas de ficheros tengo ahí. Mirad, el sistema de ficheros que utiliza el Linux, la versión que nosotros estamos utilizando de Linux, sería el sistema de ficheros ext4, ¿vale? El ext3 y el ext2 son sistemas de ficheros de Linux más antiguos, de versiones de Linux más antiguas. Luego, como veis, tenéis ahí mkfs.ms2, que sería pues para antiguo MS2. Luego tenemos, por ejemplo, mkfs.ntfs, ¿vale? Pues eso sería para el Windows actual, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, mkfs.fat, que sería, pues, o para el Windows más antiguo, el que utilizaba FAT32, ¿vale? O para disquetes y todo esto, ¿vale? Bueno, nosotros le vamos a dar a una partición el formato ext4, a la primera partición le vamos a dar el formato ext4, ¿vale? Yo pongo /d /sdb1, que es la primera partición de mi disco duro, ¿vale? Y aquí tenemos cómo le ha dado el formato, ¿vale? Voy a hacer lo mismo con la sdb2, le voy a dar el mismo formato y ahora a la espérate, creo que era la 5, pero como no quiero equivocarme, lo voy a poner lsblk para ver de nuevo las particiones. Vale, pues tengo la 1, la 2, pues a la 5, ¿vale? A la 5 porque la 4 no la puedo formatear. Bueno, mira, voy a probar a formatear la 4. ¿Vale? Voy a intentar formatear la partición 4. La partición 4 recuerdo que era la extendida, ¿vale? Por lo tanto, cuando le dé aquí me va a dar un error. ¿Por qué? Porque la partición extendida no la puedo formatear. Es verdad que muestra aquí un mensaje de error que no es muy explícito a la hora de indicar el error, ¿vale? Porque, claro, vosotros leéis esto, el tamaño de nodo sí, por número de nodos sí es demasiado grande para un sistema de ficheros con 0 bloques. Bueno, esto realmente lo que está indicando es que no puedes formatear la partición extendida, ¿vale? Voy a formatear mi partición lógica, ¿vale? Pero la voy a formatear con un formato NTFS, por lo tanto voy a poner mkfs NTFS de la partición /d /sdb5, ¿vale? Y aquí vemos cómo está esto formateando. Vale, pues ya tengo como si dijésemos mis particiones útiles formateadas, ¿vale? Que son la 1, la 2 y la 5, ¿sí? Vale,
quiero que veáis que conforme yo he ido formateando, aquí me han ido apareciendo estos iconitos en el entorno gráfico. Cada uno de estos iconos corresponde, como veis, a las particiones que yo he creado, ¿sí? 537, bueno, aquí aparece 512 en vez de 537, pero esto es, bueno, porque realmente cuando yo creé esto era MB en vez de megabytes, ¿vale? Entonces ahí hay una pequeña diferencia en el tamaño, ¿vale? Pero evidentemente estos son mis unidades, ¿vale? Este es mi SDB1, mi SDB2 y mi SDB5, ¿vale? Entonces, vamos a ver que todo esto que yo he hecho aquí en modo comando, ¿vale? Existe una aplicación aquí en Linux que se llama Discos, ¿vale? Que me muestra las unidades, ¿vale? Este es mi primer disco duro, ¿vale? Que tiene 1 mega y luego 40 gigas en el sistema de archivos de Linux, y el segundo disco duro, que es este, que tiene todas las particiones que yo he ido creando, ¿vale? La partición primera, la partición segunda, la partición extendida, y dentro de la partición extendida, bueno, esta es la que yo he borrado y entonces se ha quedado aquí un espacio libre, y dentro de la extendida yo he creado una partición lógica y el resto de espacio libre. Vale, yo desde aquí, por ejemplo, si me coloco en una partición y le doy aquí, voy a poder formatear la partición, ponerle un nombre, editarla, ¿vale? Mirad, yo aquí le pongo, por ejemplo, un nombre, partición 1, bueno, le voy a poner part 1, ¿vale? Y le doy a siguiente. Bueno, me pide, ¿vale? Y vemos que le ha cambiado el nombre, le ha puesto part 1 en vez del sistema de archivos que ponía antes, part 1, y ahora aquí voy a hacer lo mismo, le voy a poner un nombre, part 2, ¿vale? Le doy a siguiente, formato y me formatea. Vale, mirad, voy a cerrar esta aplicación y ahora lo que voy a hacer es montar estas unidades para que yo las pueda utilizar, ¿vale? Entonces, mirad, voy a montar la primera partición, el part 1, ¿vale? Veis que aquí aparece ahora ya con el nombre, antes aparecía el tamaño y ahora aparece el nombre, ¿vale? Pues voy a montar la partición 1. Las particiones se pueden montar o bien en modo comando utilizando el comando mount, que lo tenéis aquí explicado, ¿vale? Tenéis aquí el comando mount y umount, pero también se pueden montar haciendo doble clic sobre la unidad, bueno, doble clic o un solo clic sobre la unidad que me aparece aquí, ¿vale? Ahora mismo tengo ya la partición montada, ¿veis? Que estoy dentro de la partición 1, ¿bien? Vale, pues una vez que estoy dentro, yo ahora aquí puedo crear lo que yo quiera, si es que tengo permisos para ello, y en este caso tengo permisos. Voy a crear una carpeta, ¿vale? Ahora dentro de esta carpeta voy a meterme dentro de la carpeta y le voy a decir, por ejemplo, aquí abrir un terminal, ¿vale? Ha abierto el terminal y estoy dentro de esta carpeta y ahora voy a crear un fichero aquí. Vale. Escribo información, salgo grabando, ¿vale? Y ahora aquí veo que tengo un fichero, ¿sí? He creado un fichero dentro de la carpeta Piedad, ¿vale? Voy a cerrar el terminal y vosotros ahora veis que aquí tengo un fichero, que aquí tengo una carpeta, es decir, que he creado cositas dentro de la partición 1, ¿vale? Mi partición 2 está vacía y mi partición esta, que no le he puesto nombre, ¿vale? Pero que es la unidad lógica, la partición lógica, también está vacía. ¿Bien? Vale, yo ahora voy a poner de nuevo el comando lsblk y al darle a Enter vamos a ver que ahora aquí me aparece
dónde se monta la partición cuando la monto, ¿vale? Antes esta información no venía. ¿Por qué? Porque las unidades, las particiones no estaban montadas, pero ahora ya sí que están montadas. Por lo tanto, ya aparece dónde está montada esa partición, ¿vale? ¿Cómo puedo yo acceder a esta unidad? Para acceder a esta unidad, o bien desde el entorno gráfico hago clic aquí, pero si no, yo el contenido de esta unidad, ¿vale? De la SDB1 lo tengo en este directorio, ¿vale? En el /media /profesor. Vamos a verlo. Si yo me vengo aquí a cd /media /profesor y hago un ls-l, veo que aquí tengo estas unidades de aquí, ¿vale? Las 3 unidades que están montadas, por eso puedo entrar dentro, ¿vale? Estas 2 a las que yo le he puesto un nombre y esta a la que no le he puesto nombre y por eso tiene esto así tan raro, ¿vale? Voy a acceder a la partición 1. Hago un ls y veo que tengo el directorio que yo creé, que es el directorio Piedad. Y si yo entro dentro de Piedad, veo que tengo el fichero que yo he creado. Es decir, que realmente acceder al /media /profesor /part1 es acceder a la primera partición de mi disco duro, ¿vale? Ahora que ya lo tengo montado. ¿Sí? ¿Hasta aquí me seguís? ¿Tenéis alguna pregunta? No. Vale, yo creo que está también claro. ¿Sí? Vale. Entonces, para manejar los discos, o bien utilizamos el comando fdis y gdis, y luego para crear la tabla de particiones y las particiones, el comando mkfs para formatear esas particiones, y el comando mount y unmount para desmontar, o bien puedo hacer uso, como hemos dicho, de la aplicación esta discos, que viene por defecto instalada, ¿vale? Y también existe otra aplicación que es muy intuitiva, muy fácil, pero esa sí que hay que instalarla, que sería la aplicación Gparted, ¿vale? Esta aplicación, voy a entrar un segundito, se instala rápidamente y entro un segundito para que la veáis. También es muy sencilla, muy gráfica, ¿vale? Para entrar, una vez que he instalado la aplicación, esto es una aplicación desde el entorno gráfico, pues aquí tendría que escribir el nombre de la aplicación, que aquí la tenemos, Gparted, ¿vale? Y que me permite, pues manipular los discos duros, ¿vale? Por defecto me aparece el SDA, que es el primer disco duro, que ya vimos que tenía, ¿vale? Me aparece la información en forma gráfica o en modo textual, ¿vale? Vemos que este disco duro tiene 2 particiones y luego un trocito muy chico sin asignar, ¿vale? Y si me vengo a mi segundo disco duro, aquí al desplegable, pues me aparece también gráficamente lo que tengo. Tengo una partición primaria en la que ya he grabado alguna cosilla, ¿vale? Tengo otra partición primaria, ¿vale? Que se representan con los cuadraditos estos azul oscuro. Luego tengo un espacio sin asignar. Luego me he creado una partición extendida que se representa con el azul clarito y dentro de ella se han creado particiones lógicas, que son los cuadraditos verdes que puedo tener aquí dentro. Mirad, me voy a crear, para que veáis cómo se crea una nueva partición, la puedo crear, por ejemplo, aquí, fuera de la extendida, ¿vale? Selecciono la zona donde quiero crear la partición, botón derecho, nueva, y voy a crear una partición primaria, no puedo crear otra porque solo puedo tener una extendida y ya está creada, y las lógicas solo se pueden crear dentro de las extendidas, con lo cual solo puedo crear una partición primaria. Le voy a dar formato ext4 y del tamaño que me especifica, es decir, del máximo tamaño, ¿bien? Yo el tamaño lo podría ajustar o bien gráficamente o bien numéricamente. Le doy a añadir, ¿vale? Y veo que se me ha creado aquí una nueva partición, ¿vale? Pues igual que ocurre con el fdis, porque esto sería como un modo gráfico del comando fdis. Para que el cambio sea efectivo, tengo que marcar aquí, tengo que pulsar sobre este botoncito, ¿vale? Es decir, si yo cierro esta aplicación sin haber pulsado esto, lo que he hecho no ha servido de nada, ¿vale?
Entonces le doy, me dice si estoy segura de que quiero aplicar el cambio, le digo que sí, y a continuación lo que hace es crearme realmente esa partición que anteriormente no la había creado, ¿vale? Había dicho que la quería crear, pero no le había dicho que la crease definitivamente. Vale, pues una vez visto esto sobre el manejo de los discos, ahora quiero rápidamente ver una herramienta que sirve para crear imágenes, ¿vale? Es una herramienta que está basada en Linux, que utilizamos mucho en los sitios donde hay aulas yo le diré, espacios con muchos ordenadores, con las mismas características hardware, ¿vale? La herramienta Clonecilla se suele utilizar mucho porque, imaginaros, yo aquí tengo una sala con 30 ordenadores y en todos los ordenadores quiero tener el mismo software, ¿vale? Pues en vez de tener que ir instalando el mismo software en todos los equipos, lo que hago es que instalo todo el software en un equipo y una vez que tengo todo ese equipo con el software instalado, me creo una imagen de ese equipo. Y entonces en el resto de equipos lo único que hago es ir restaurando la imagen de uno en uno, pero ya no tengo que instalarle todo el software porque cuando restaure la imagen, el equipo destino va a tener exactamente la misma información que el equipo origen, ¿vale? Eso si yo hago una imagen de un disco completo. Pero yo, para que esto no tarde mucho, voy a enseñaros a utilizar el Clonecilla creando una imagen de una partición. Como hemos visto que yo tengo dos particiones del mismo tamaño, mirad, tengo la partición, cuando yo ejecuto lsblk, veo que tengo dos particiones, la 1 y la 2, que tienen el mismo tamaño. La 1 tiene información, la 2 no tiene información, ¿vale? Bueno, pues lo que voy a hacer es crear una imagen de la partición 1, me voy a borrar la información que tengo en esa partición 1 y luego voy a restaurar la imagen de nuevo para que veáis que es una manera de poder recuperar algo que he perdido, ¿vale? Entonces, para poder hacer esto necesito arrancar desde Clonecilla. Así es que voy a apagar mi máquina, mi máquina Linux y voy a arrancar desde el Clonecilla. ¿Vale? Para poder hacer esto yo me he descargado de la página de Clonecilla, ¿vale? De la página de Clonecilla me he descargado de esta página de Clonecilla, pues yo me he descargado, bueno, realmente no era esta donde yo me la he descargado, pero esta es la oficial y yo lo habré descargado de aquí, de Clonecilla Downloads. Sí, yo me lo he descargado de aquí, ¿vale? He seleccionado que quería obtener un fichero ISO y aquí la arquitectura es la AM64, ¿vale? Le he dado a Download y se me ha descargado, pero lo he hecho en casa para no tener problema aquí, ¿vale? Entonces yo tengo ya mi ISO de Clonecilla guardado y ahora lo que voy a hacer es decirle a mi máquina virtual que quiero que me arranque desde el CD en vez de desde el disco duro, ¿vale? Entonces, para hacer eso, pues me vengo aquí a configuración y en almacenamiento le voy a decir que en el CD, que ahora mismo está vacío, quiero que me lea el fichero que contiene el Clonecilla, ¿vale? Yo esto lo he grabado en documentos, es donde yo he grabado la ISO de Clonecilla, ¿vale? Le doy a abrir y ahora le doy a aceptar y le doy a iniciar, ¿vale? Esto es como si yo ahora mismo en mi máquina real hubiese abierto la bandeja del CD y le hubiese metido un CD con Clonecilla, ¿vale? Yo tengo configurado aquí que me arranque primero del CD en vez de del disco duro, por lo tanto ahora cuando comience el arranque me va a detectar que tiene un CD en la unidad de CD de la máquina virtual y va a arrancar desde ese CD, ¿vale? Ese CD contiene el Clonecilla y entonces os voy a decir qué es lo que habría que hacer para crear una imagen. Vale, aquí aparecen varias opciones. Nosotros vamos a seleccionar la primera, que es para que arranque el Clonecilla. Tendríamos la opción Clonecilla Live to RAM, que lo que hace es cargar la aplicación Clonecilla en la RAM para que yo ya pueda sacar el CD de este lector de CD y meterlo en otro,
¿vale? Pero en este caso no procede, ¿vale? Así es que arranco con la primera opción, que es arrancar el clonecilla. Bien, esta herramienta está basada en Linux, por eso el aspecto es similar al arranque de Linux. Ahora se me van a hacer una serie de preguntas como el idioma que quiero utilizar para manejar el clonecilla, ¿vale? Y el teclado que quiero utilizar, la distribución de teclado que quiero usar. Bueno, pues evidentemente voy a utilizar el idioma español y el teclado español, que es el que yo tengo. Bien. Vale, pues yo aquí que me aparece inglés por defecto, voy a seleccionar español, le doy a Enter y aquí le voy a decir que quiero mantener la distribución de teclado por defecto. Ah, bueno, es la distribución de US, pero me da igual porque yo no voy a escribir ninguna ñ ni ningún carácter especial, ¿vale? Así es que le voy a dar a mantener la distribución y ahora ya le doy a iniciar clonecilla. Vale, yo aquí tengo varias opciones, pero nosotros, a ver, las que yo más he utilizado y son las de Device Image, que es crear una imagen de un disco duro o de una partición, ¿vale? Es decir, del dispositivo voy a crear un fichero de imagen o hacer una copia disco a disco, ¿vale? Cuando yo hago una copia disco a disco, con estos dos ordenadores, el origen y el destino, y se va haciendo una copia sector a sector del disco duro origen al disco duro destino, ¿vale? Pero no es mi caso. Yo lo que quiero es crear una imagen o de un disco o de una partición. En mi caso va a ser de una partición. Por lo tanto, voy a elegir la primera opción, ¿vale? Porque quiero hacer una imagen de un disco o de una partición. Vale, ahora, ¿dónde quiero yo grabar esa imagen? Vale, pues la quiero grabar en la segunda partición, es decir, voy a hacer una imagen de la primera partición y la voy a guardar en la segunda partición. Por lo tanto, como todos son dispositivos locales, elijo dispositivo local, ¿vale? Ahora le doy a Enter, esto está detectando qué dispositivos locales hay y me dice, tienes dos discos duros, un SDA, primer disco duro de 40 GB y un SDB de 5 GB, que es el segundo disco duro. Vale, perfecto, eso es lo que tengo. Pues nada, control C y continúo. Y ahora me pregunta, ¿de dónde voy a sacar la imagen o dónde quiero guardar la imagen? Yo ahora mismo no tengo ninguna imagen. Voy a crearla. ¿Dónde la quiero crear? Pues mirar, la quiero crear en el SDB, es decir, quiero guardarla en la segunda partición. Así es que selecciono SDB y le doy a Enter. Vale, voy a omitir los chequeos y todo esto para que la copia la haga más rápido. ¿Vale? Y ahora aquí le voy a dar a realizar. Bien, no tengo que seleccionar nada. Está diciéndome que va a crear la imagen en el SDB, donde ahora mismo no hay nada. Pues vale. Le digo que sí, pulso Enter, ¿vale? Dice, ¿quieres sincronizar clonecilla con la hora del sistema? Pues vale. Bueno, me dice que no hay internet, así es que le digo que no quiero continuar con eso. Vale, paso entonces a decir qué es lo que quiero hacer. Voy a seleccionar el modo principiante y aquí me aparecen las opciones que tengo disponibles. Ahora mismo lo único que puedo hacer es o crear una imagen de un disco completo, que sería de todo el segundo disco duro, o crear una imagen de una partición. En mi caso quiero crear una imagen de una partición, que es la segunda opción, Save Part. Vale, aquí voy a poner el nombre de la partición, imagen, partición 1, ¿vale? Y le doy a aceptar. Ese es el nombre que le quiero dar a la imagen. Y ahora voy a marcar aquí de qué partición quiero hacer la imagen. Para marcar me coloco en la partición y le doy al espacio para que se me marque, ¿vale? Bueno, pues ya se ha marcado, le doy a aceptar. No, bueno, voy a usar esa compresión, le doy a omitir. No quiero comprobar nada, no quiero cifrar nada, no quiero que haga ninguna copia y le doy a elegir para que en cuanto acabe la imagen me pregunte qué es lo que quiero hacer. Vale. Para crear la imagen le tengo que dar a Enter y me pregunta, ¿estás seguro de que quiere continuar? Sí. Me vuelve a preguntar, ya no pregunta nada más, ¿vale? Y empieza a crear esa imagen.
como esto, la partición es pequeñita y tenía poca información, pues ya se ha creado la imagen y ahora lo que voy a hacer es reiniciar, ¿vale? Voy a reiniciar el equipo. Vamos a ver que se ha creado la imagen. Vale, el CD se ha extraído del lector de CD, con lo cual ahora se supone que lo que va a arrancar es Linux, no el clonecilla. Vale, tengo que ir acabando ya. Pero bueno, simplemente entro para que veáis que si yo ahora entro a la partición 1, ay, esa no es la partición 1, perdonadme, esa no es la partición 1. La partición 1 es esta, yo tengo mi carpeta, lo que tenía, la partición 2, que antes estaba vacía, ahora contiene la imagen que ha creado Clonecilla, ¿vale? Si yo borrase el contenido de la primera partición y volviese a arrancar con Clonecilla y restaurase la imagen, al terminar la restauración, la partición 1 volvería a tener su contenido, ¿vale? Pero esto ya no me da tiempo a verlo, pero lo tenéis explicado también en los vídeos que hay colgados, ¿vale? Bueno, pues con esto yo ya habría terminado esta unidad 6. A lo largo de la semana, corto la grabación, bueno, no, a lo largo de la semana pondremos visible la siguiente unidad, que es la unidad 7, que también está relacionada con Linux y sería la última unidad, ¿vale? Que quizás no nos dé tiempo a verla entera, entraría para el examen lo que nos dé tiempo a ver, ¿de acuerdo? Bueno, pues corto la grabación.